La gente se estacionó en una sola vía, hicieron una hilera para poder ir a votar fácilmente. Entonces no pensaron en la gente que está y pasó una ambulancia. Una ambulancia y la ambulancia Problema no podía para la pasar. ambulancia pasar por ahí a salvar una vida. Porque yo decidí, pero eso no lo va a arreglar por quién voy a votar. No. O sea, ese soy yo. Exactamente. Entonces, el problema de Panamá va mucho más allá de solamente escoger un presidente y todo esto. O sea, realmente cómo se cambia esa cultura, cómo empiezo por mí para poder tener esa unidad, diferentemente con un mismo objetivo. En verdad que sí, en verdad que la unidad depende de mí, de cómo yo observo quién soy yo, cuál es mi propósito, cuáles son mis ideales de vida, que nunca un interés económico, político, de poder o estético esté por encima del valor y de la dignidad de la vida. Estamos listos para Inspiración. ¿Cómo estás? Buenos días. Natalie Greve, ¿cómo estás? Excelente, Guillermo, buenos días a todos. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Hola, súper hola, bien después de un domingo de elecciones. Muy contento. Ustedes saben algo que yo no sé. Mira, estar así requirió despertarse temprano, Orar a bastante. rezar, para poder entender, para poder decir, o sea, comprender como internamente no solamente lo que pasó, Sí. sino cómo me siento yo y por qué me siento de cierta manera. Ojo, porque muchos de los resultados, yo esta mañana, era como que yo decía, espérate, Natalie, o sea, ¿qué estás sintiendo tú en tu corazón? ¿Es Total. rabia? ¿Es frustración? ¿Es felicidad por otras cosas? Porque al final quien lo siente es uno, ¿no? El efecto de lo que sucedió, y tengo que agradecerle a varias personas que fueran electas que no eran como de mi total agrado, porque dije, me ayudan a limpiar mi corazón, porque no me sentía como feliz de ciertas cosas, ¿no? Total. Pero Es un hecho lo que se dio. exacto. Y Exacto. bueno, yo creo que el tema tiene algo que ver con eso, lo que vamos a hablar hoy. No es que estemos felices por muchas Oye, situaciones, como dice Natalie, pero la verdad es que, exacto, es decir, felicidad como temporal por ciertas cosas, pero la verdad es que sí puedo decir que el tema que nosotros traemos hoy, porque obviamente Inspiración es un espacio para entender profundamente cómo nosotros podemos ser fuente de inspiración aún en las circunstancias más difíciles, ¿no? Y obviamente, pues estamos viviendo un momento que puede ser de felicidad para unos total. y de infelicidad para otros, pero al final esa felicidad o infelicidad es relativa, ¿no? Claro, habría que ver cuál es la felicidad absoluta. Aunque todo esté pasando, cómo tú realmente en ese agua en que te encuentras, que puede ser donde crece la flor de loto, crece en ciénaga, ¿no? En el agua Exacto. sucia. Cómo tú así sigues brillando con lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué aportes puedes hacer también para que todo siga brillando? Tú sabes que a mí me encanta ese tema. Ahorita no sé por qué lo tocamos, porque no era como el foco, pero tú sabes que ese tema de lo relativo y lo absoluto, que la felicidad relativa depende de lo exterior a mí, ¿no? O sea, es como las circunstancias cambiantes me afectan y en qué medida me afectan a mí, Total. o en qué medida yo tengo como esa postura de vida, ¿verdad? Y recurres a esas situaciones externas para ser feliz, Claro. en vez de verte cuál es la felicidad interior tuya, aunque esté en esas situaciones. Porque las situaciones externas siempre son cambiantes, Así es. como lo que pasó ayer. Como lo que pasó ayer. Y nosotros queríamos traer un tema hoy que sentimos que es bien pertinente, que es la unidad. La unidad de las personas. La unidad de las personas. Ok. La unidad de las personas, independientemente, o sea, hablar de la unidad como concepto y luego la unidad al final es un ideal. Sí. O sea, así como la paz, que es un concepto como tan, ¿no? Como cuando las misas dicen, yo quiero la paz mundial, ¿no? La unidad es algo que se dice muy fácil, es que hay que lograr la unidad, es que la unidad. Entonces, hoy nos gustaría hablar de ese tema, porque nosotros tenemos un concepto, obviamente ligado al tema de las acciones que inspiran, que pueden promover o destruir la unidad. El concepto que quiero leer primero para empezar es el concepto que tiene el RAE, ¿no? La enciclopedia, el Real diccionario. Academia Española. Propiedad de todo ser
en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Unión o conformidad. Cuando hablamos de la esencia, lo que me preocupa, y estaba hablando con Natalie, era que la unidad para esa misma esencia, para ese mismo fin. Pero tenemos que hablar cuál es el objetivo. Exacto. O sea, la clave del tema de la unidad es cuál es el objetivo en cual unas personas se unen, ¿no? Entonces, al final, la gente se puede unir por cosas negativas. Total. Que generalmente pasa así, o sea, es como que esas unidades más fuertes es cuando uno está unido en función de algo que lleve a un interés, puede ser económico, puede ser estético, pero el tema de que las uniones positivas en función de lo positivo muchas veces se ven resquebrajadas por otros intereses. Al final, la unidad de personas debería estar enfocada en un mismo propósito positivo. Claro. ¿Por qué? Porque el negativo nunca va a ser duradero. Nunca va a durar. ¿Por qué? Porque el negativo que va siempre o lo económico o lo estético por encima del valor moral o del valor de la vida, siempre va a tener un tiempo finito. En el momento en que el dinero se acaba, o en el momento en que el otro interés, digamos, superficial no existe, la unidad se acaba. Porque no se valora la vida. O sea, al final, lo negativo, la unidad en algo negativo va a ser destructivo. En cambio, lo positivo va a ser de crecimiento, va a ser de desarrollo, va a ser de generar algo. Yo siempre he dicho que una persona, si tú te unes con personas malas, siempre vas a encontrar algo más malo que tú. Pero si encuentras personas buenas, siempre vas a encontrar a alguien más bueno que tú. Yo prefiero estar en este lado que estar del otro lado, porque si yo soy el malo en este momento, me voy a encontrar siempre con alguien más malo que yo. ¿Y qué me puede pasar? Pero en cambio en el bueno, si yo soy bueno, me voy a encontrar alguien más bueno que me va a ayudar a seguir creciendo y desarrollarme. Claro, y entonces si hablamos específicamente de este tema que estamos viviendo hoy, que nos une a todas las personas que vivimos en Panamá y a los panameños que están afuera de Panamá, o sea, es decir, a los que tienen intereses económicos, o sea, abarca a un montón de gente. Pero hablemos de los que vivimos aquí, sí, ¿no? Este tema es un tema común para todos. Entonces, podrán decir las personas, pero estás loco, o sea, ¿qué tengo yo en común? ¿Por qué yo quisiera unirme con alguien que tiene un pensamiento tan distinto al mío o un proceder distinto al mío? Entonces, aquí es donde nosotros quisiéramos profundizar en el tema de las acciones, que es la base de este programa. Fíjate, nosotros hablamos la semana pasada del diálogo genuino, ¿no? Que las personas generalmente no pueden hablar ni de política ni de religión porque se arma, ¿no? Se formó. Se formó. Pero nosotros veníamos conversando y, bueno, Guillermo, aquí oyendo obviamente todo este tema de tantas diversas opiniones con este tema político, al final, ¿cuál es el propósito que tenemos en común todos? Pregunto. Mira, te voy a explicar. Yo en los últimos 6 meses, lo he dicho en voz alta, estaba con el desarrollo minero en Panamá. Yo creo en eso. Y estaba con José Raúl Molino. Y voté por él. Pero el ejercicio de permitir que mucha más gente que yo viniera acá y planteara su pensamiento completamente contrario, siento que me enriqueció a mí. Porque he podido ver otras aristas y otros puntos de vista que quizás no había visto, no para convencerme de mi pensamiento, sino para darme cuenta de que el otro tiene un punto en algunos lugares. Cuando tú comienzas a enfocar las conversaciones desde ese punto de vista, te enriquece. Claro. Si te pones a la defensiva, esta gente está contra Molino, voy a sacarlos de aquí, no los quiero ver más por aquí. En ese momento comienzas a perder porque comienzas a perderte la posibilidad de, oye, ¿y si esto se pudo haber hecho mejor por acá? ¿No será que el pensamiento, lo que pienso acá es que nos estamos equivocando? Porque a veces uno se instala en la arrogancia de que mi pensamiento es superior. Exactamente. Y no lo es. O sea, no todo el mundo tiene la verdad absoluta. Total. Y no te abres ante los demás. Eso es lo que tú dices. No aprendes ni podemos... Mira, no hay algo más bonito. La gente a veces habla que las discusiones no se discute. Pero espera, una discusión cuando tú lo buscas es
Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, vamos allá, siempre que haya el respeto. Pero aquí ponen discusión como si fuera pelea. O sea, no, vamos a discutir. El fin Sí. no, tú estás por allá, yo estoy por Sí, acá, sí, y sí. una trinchera. Claro. Y monta tu arma y dale, tira. Eso no puede ser. Y ya va, o sea, todas las personas somos diferentes. Claro. Eso que dicen, no, todas las personas somos iguales. No, somos iguales en la condición de ser humanos, pero todas las personas somos absolutamente distintas. Entonces, mal estaría de mí pensar que todo el mundo tiene que pensar igual que yo o tiene que actuar igual que yo. Total. Ahora, si las acciones, que esto es muy importante, o sea, aquí no se trata de enjuiciar, ¿verdad? Y de crucificar a una persona específica, sino que si esa persona, las acciones que hace no van de acuerdo con lo que yo pienso, yo tengo todo el derecho de no ser afín, por decirte, a esa persona. Pero eso no va de acuerdo con yo destruir de alguna manera a una persona, Claro. con un pensamiento, con una palabra o con una acción. Claro, o lo que pasa normalmente en unas elecciones. Si es tu candidato a favor, la alegría que tú tienes por eso no puede destruir con palabras o ofensas a los demás, porque esa es la alegría que debes tú tener en estos momentos de estar feliz por algo, pero no puedes usar esa felicidad para hacer que otras personas se sientan mal. Claro. O sea, pero en mala elite, pues es lo que quiero decir, no en buena elite, es otra cosa. Exactamente. Y fíjate que lo que estábamos hablando, Natalie, en la mañana, era que hay candidatos y hay candidatos, ¿no? O sea, quien sea el que gane, puede tener un plan de trabajo, que para mí eso es primordial, ¿no? Ver los planes de trabajo, nosotros nos dedicamos a eso, tenemos que ver los planes. Y puede hacer que la persona a mí no me genere esa simpatía, pero vamos a ver qué tienen sus planes de trabajo, eso es lo importante, porque al final, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es? Somos diferentes mentes con un mismo objetivo. Con un mismo propósito. ¿Cuál es el objetivo que quiere Panamá? Que Panamá esté bien, económicamente bien, socialmente bien, que haya salud, prosperidad. Claro. Entonces, si nosotros queremos esa línea, yo tengo que empaparme de cómo lo van a lograr los que van a... Pero yo siento también que hay un punto, a veces mucha gente se atrinchera en qué frustración que mi candidato no salió. Sí. Pero si te fijas el común denominador de los panameños, cuando venía manejando y venía un poquito más tarde, por razones obvias, y la gente iba caminando igual que todos los días para su trabajo. Igual que todos los días. ¿Toca? Y todavía los veo, esos 4 que van ahí, no sé si son turistas, pero para ellos un lunes más. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, siento de que a veces ese atrincherarse en posiciones, no solo políticas, cualquier posición, Sí, exactamente. no va compaginado con la realidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en Berlín, cuando la derecha por primera vez, la ultraderecha, por primera vez entró al Parlamento. Esa noche hubo protestas en las calles. Wow. Claro, me imagino. Contra los votantes del partido de ultraderecha. O sea, tú permites un torneo electoral con unas reglas donde le permites a ese partido estar, lo votan y después sale un grupo de gente y dice, no estoy cabreado contigo. Entonces, ¿me entiendes? Son sociedades que se comienzan a volver intolerantes. Claro. Imagínate que ahora mismo hubiera una calle cerrada porque ganó Mulino. Pues. Claro, No. claro. Pues los banistas dicen, no nos gustó. Exacto. No fue, sí, contaron bien los votos, pero no nos gustó y vamos a cerrar la calle. Exactamente. No puede ser. Y yo siento que, por lo menos en América Latina, la migración que nosotros tenemos hacia Sudamérica y hacia Norteamérica tiene que ver con que se rompe la posibilidad de que tú asumas tu discusión, pero no la quieres imponer. Ese es el punto. Exactamente. Imponer, que es lo que estábamos hablando. Mira que Guillermo ha dado con la palabra que es la tolerancia. Nosotros lo hablamos, siempre hablamos del tema cuando vemos aquí, o sea, la tolerancia está en las acciones del día a día. Entonces, obviamente algo tan importante, obviamente, como es el tema de la elección de las personas que van a dirigir, de alguna manera, a representar nuestras ideas y nuestros pensamientos en acciones, es un tema que toca mucho el interior de la persona, pero por 2 razones. Una, porque quizás mi voto, ojo, tiene 2 vertientes. Un ideal, porque todas las personas tenemos un ideal, que es lo que hablamos ahorita. O sea, un Panamá más próspero, más sano, más limpio, más, o sea, mejor en todas sus partes, ¿no?
pero también hay intereses. Esa es una realidad. O sea, hubo también personas que votaron tanto por un ideal como por un interés. Y uno tiene que preguntarse, ¿realmente mi ideal de país está unido a mi interés económico? O tú sabes, ¿no? Y a veces no se da. Sí, A veces total. no se da. Entonces es un espacio como de reflexión, porque si nosotros queremos todos colaborar, porque ojo, estamos en una realidad, lo estábamos hablando esta mañana, el mundo cambió. Nosotros no podemos seguir pensando o actuando igual que antes, porque si no, podríamos tener mucha, como siempre lo hablamos, mucha inteligencia artificial, mucha tecnología, pero si seguimos pensando y actuando igual, estamos destinados a perpetuarnos como humanidad, como En el fracaso. aniquilarnos. Pues. En fracaso. Sí, el mundo cambió y fíjate que hemos visto muchas, y sin ánimo de meterme tanto en política, yo recuerdo hace muchos años que hablaba con personas antes de las elecciones pasadas, yo les dije, van a salir independientes. No, Iván, estás loco, eso no va a pasar. Salieron Juan Diego, el otro y el otro. De repente en esta, volví a reunirme con gente y le dije, ahora vamos a sacar más independientes. No, ahí sí ya estás mal, esto no va a pasar, los independientes no van. Mira cuántos salieron. O sea, al final el mundo está cambiando por lo que también hablábamos. Mucha gente está viendo cómo o sea, el mundo realmente cambió, pero hay quienes nos aferramos a que las cosas sigan igual. Entonces, ¿qué es lo que sí debe seguir igual? ¿Qué es lo que no debe seguir igual? ¿Qué es lo que debe cambiar para poder seguir avanzando como humanidad? Mira, yo pienso que los cambios, y en este sentido ese cambio puede obviamente guiar a un tema de unidad. ¿Cuál es la cultura real que uno vive en el día a día? Vamos a ser honestos. Aquí el tema de hablar mal del otro es una cultura. ¿no? El juega vivo. El juega vivo es una cultura. El tema de cuánto hay para mí es una cultura. Entonces, obviamente, cuando mi interés, que al final se vuelve mi ego, esto que estamos hablando, ¿no? Yo me vuelvo intolerante porque mi ego se quiere imponer y no veo la realidad, yo veo nada más mi realidad. O sea, mi realidad es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces, obviamente, si yo no veo más allá de mis narices y yo entiendo, tal como hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Yo tengo un poder y una influencia sobre los demás, igual como los demás tienen poder e influencia sobre mí. Entonces, ¿qué tipo de poder e influencia yo quiero ejercer para lograr mi ideal de Panamá? Total. ¿Qué cosas yo tengo que cambiar? Aunque hoy estemos todos, algunos, como dijimos, con heridas, con cosas, no sé qué, porque, claro, obviamente si uno va y se para y va a votar y todo lo demás es porque crees en algo. Claro. Eso es real. Pero desde aquí en adelante, sigo mi día a día. La realidad es que hoy Panamá tiene una sociedad mucho más despierta, social y políticamente, que... Hubo más participación de mucha gente, la gente hablaba mucho de esto durante muchos días, y mira que aterrizamos en esto. Pero, ¿sabes? Con lo que estás hablando es importante señalar de que para lograr esa unidad también debe haber la forma de que uno pueda expresarse. Sí, porque lo que estaba hablando Guillermo, ¿no? O sea, una comunicación, yo tengo derecho a expresarme, pero tengo derecho también a escuchar a la otra persona para ver cómo piensa, eso me enriquece a mí, le enriquece a él, y generamos algo que va aunado al camino de ese objetivo de país. Pero cuando yo no quiero expresarme al frente, mis ideales que tengo por miedo, vergüenza, todo lo que sea, o porque qué dirán, comienzo a hablar mal de las otras personas en le petit comité. Acá, no, que esto, ahí es muy fácil, ¿no? O en redes ahora que está, tú escribes y te escondes, ¿no? Pero cuando tú realmente tienes que expresarte para que algo cambie, hay muchos sistemas. No habrán la cantidad que se quiere, pero los hay. O sea, hay como poder ir a una asamblea, a participar de una comisión, a poner tu punto de vista. Aunque no creen que la gente no se ve, siempre algo de esto se ve. Yo he participado en alguna y he podido hacer mi voz por ahí. O hablar aquí, estamos hablando ahora mismo con Guillermo, llamo a veces a la radio, explico algo de cuál es lo que yo pienso. Pero esa parte de expresión para poder lograr esa unidad con un mismo objetivo es vital porque la otra persona probablemente no lo sepa, que también hay otras personas que piensan diferente. Y eso es importante saberlo. O no le interesa, exactamente. Entonces, al final, ¿quién tiene que empezar? ¿No? Y fíjate tú que hay algo, ese tema de la expresión es tan importante, porque mira, hay algo que yo sí he aprendido en los últimos años de mi vida y ha sido como base fundamental filosófica y de vida para mí. El que no expresa lo que está mal es
tanto o peor que el que hace el hecho negativo. Eso es real. O sea, yo no puedo, por decirte, si no ganó la persona que yo quería, voltear a un lado y decir, bueno, ellos votaron por él, que ellos se maten. No. Yo tengo que ahora más que nunca tener una voz que implica quién soy yo como persona, como profesional, cuál es mi propósito y mi ideal de vida. Es como, esto lleva mucho más que nunca a la autorreflexión y al autoconocimiento de cómo yo quiero seguir siendo parte del Panamá que yo quiero, aunque las personas que ganaron quizás no fueron de mi entera simpatía. ¿Sabes qué? Durante el gobierno de Varela, yo escribí un artículo semanal en el Panamá América. 4 años y medio seguidos. 4 años y medio seguidos. Todos los jueves. Okay. La columna principal era mía. Okay. Porque precisamente yo quería expresar que todo estaba mal. Uh-huh. Y una vez sí me llamaron de presidencia, número de teléfono de presidencia, eso, ¿no? Wow. ¿Cómo es posible, Guillermo, que tú digas eso? Pero mi objetivo no era enfrentarme a nadie. Mi objetivo era de que las cosas mejoraran. Las acciones que estaban. Y yo notaba que no solamente cada vez estaban peor, sino yo sentía, pero alguien está leyendo esto. Claro. Y yo decía, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Yo tengo que poner mi voz. Uh-huh. Y por eso quería que existieran programas como este, porque lo que tú dices es completamente correcto. O sea, tienes que expresarte. Tienes Sí. que expresarte, Tienes más que que expresarte. nunca. Tienes Pero que ¿cómo? expresarte. No a la guerra, no, ya va. O sea, tiene que, y lo veníamos hablando, Sí. tiene que haber más espacios de expresión ciudadana en el que cada quien pueda expresar sus ideas, hacer valer su voz, porque también las personas que ganaron, ojo, los que están arriba ahorita, que hay muchos que me preocupan en el tema de que están más en el celular que en la vida real. O sea, tenemos que vivir en la vida real. Total. ¿no? Y saberse expresar, eso es Y muy saber importante. escuchar ¿Por qué? al Porque, otro, al que no votó por mí también es claro, importante. si yo no me expreso de manera adecuada, no me van a escuchar. Si yo me expreso con improperios y todo esto, nadie me va a Cierto. escuchar. De hecho, traigo algo al corazón. En algunas protestas de jóvenes que pude participar, se gritaban una serie de improperios que uno se quedaba como que, wow, ¿eso será expresión o serán otro tipo? Y había muchachitos jóvenes también, peladitos con familia, donde expresaban una serie de improperios que en mis tiempos cuando salíamos a las calles nadie decía esos improperios, ¿no? Sí, o sea, como eso que ahora lo cool es decir malas palabras. Ajá. Man, no. O sea, nosotros tenemos que estar enfocados en que se respete más que nunca la dignidad de la vida. Total. No por ser popular, yo tengo que, ¿sabes? Patente de corso para decir palabras sucias y denigrar a la gente, ¿no? Eso se acaba. Y al final, ¿qué queda? ¿No? Entonces... El español es rico para que tú puedas dar tu insulto sin que se sienta ofensivo. Me gustó eso. Totalmente. Tienes razón. Así mismo pero es. hay que ser inteligente. Hay que ser para inteligente eso. para O eso. sea, un poquito de La lectura otra parte es ayuda. más fácil, ¿no? Un poquito de lectura ayuda. Siempre. Entonces, al final, nuestro mensaje, y ojo, nosotros somos, cada vez que nosotros venimos aquí a dar un mensaje, nosotros tenemos que ser conscientes, Iván y yo, de que nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que estamos hablando, Total. porque no podríamos venir a expresar algo que nosotros en el día a día, y de hecho nos ha pasado, hemos venido a hablar de cosas y de repente se nos presenta la situación en la que nosotros dijimos, pues nosotros dijimos, claro, porque es que estamos en un momento de la vida en que hay que observarse mucho, mucho a uno mismo, porque al final no depende del presidente, no depende del alcalde, No. no depende de mí, del que se le para todos los días, como bien dices tú, Guillermo, se monta, sigue montando en el bus, sigue yendo a trabajar, o a ayudar, que es la palabra que queremos que cambie, y seguir teniendo noción de que mi voz es importante. Sí, porque al final no se trata solamente de un presidente, de un legislador que cambie el país. ¿Qué pasó ayer en las votaciones cuando yo fui a la mesa de votación? Bueno, En esa mesa de votación que a mí me tocó, en esa escuela en especial, una vía que es de dos vías de cada lado, una calle que es de 2 vías para un lado y 2 vías para el otro, la gente se estacionó en una sola vía, hicieron una hilera para poder ir a votar fácilmente. Entonces no pensaron en la gente que está y pasó una ambulancia. una ambulancia y la ambulancia Problema no podía para la pasar. ambulancia pasar por ahí a salvar una vida. Porque yo decidí, pero eso no lo va a arreglar por quien voy a votar. No. O sea, ese soy yo. Exactamente. Entonces, el problema de Panamá va mucho más allá de solamente escoger un presidente
y todo esto. O sea, realmente cómo se cambia esa cultura, cómo empiezo por mí para ¿Cómo poder tener esa empieza? unidad, Totalmente. diferentemente con un mismo objetivo. En verdad que sí, en verdad que la unidad depende de mí, de cómo yo observo quién soy yo, cuál es mi propósito, cuáles son mis ideales de vida, cómo yo hago que eso no esté, o sea, que nunca un interés económico, político, de poder o estético esté por encima del valor y de la dignidad de la vida de los demás. Porque al final, mi existencia, mi propia existencia, impregna mi entorno, Total. para bien o para mal. Entonces tenemos un Panamá que compartimos todos. Entonces creo que la reflexión de hoy es sentir qué siento yo en mi corazón y en verdad saber que pase lo que pase, la persona que esté, que al final es temporal, soy yo el que tengo la capacidad de inspirar positivamente o negativamente Con mis acciones. Total. Gracias por estar con nosotros, Iván Olivardía. Otra Gracias. inspiración Gracias, el día gracias. de hoy, lunes 6 de mayo del año 2024. Muchas un gracias por abrazo estar acá. para todos y bueno, Feliz a cuidarse, semana. así es, a La agarró, la cuidarse agarró. No. y a tener una semana maravillosa porque Claro. al final depende de nosotros, pues. Es que es así funciona. Total. Así funciona. Nos vemos el próximo lunes. Claro luego. que sí. Vamos a la pausa, don Diego. Yo creo que llegamos hasta acá, ¿sabes? Vamos a llegar hasta acá y creo que tú tienes algunas cosas ahí de música internacionales y yo me despido por hoy.